estaba decidido. Cuando entré a esa bodega y los vi juntos, una parte de mí ya sabía lo que estaba por pasar. Aún así, nada me preparó para el shock de verlos a los dos allí, de la mano, riendo como si fueran los dueños del mundo. Fue como si el universo se hubiera detenido por un segundo y lo único que quedó fue la imagen de ella, mi esposa, abrazando a ese hombre. Y cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, ella no reaccionó. Su rostro palideció y pude ver el pánico en sus ojos, como si la realidad hubiera caído sobre sus hombros como un peso insoportable. Intentó ocultarlo y se alejó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. No hubo excusas ni explicaciones que pudieran borrar lo que acababa de presenciar. Ella comenzó a hablar, las palabras saliendo de su boca en un susurro desesperado, rogando por una oportunidad, pidiendo perdón como si todo pudiera resolverse con promesas vacías. Por favor, puedo explicarlo. No es lo que parece, dijo, con la voz temblorosa, casi un susurro. Hablemos en casa, no lo hagas así. Pero no quería oírlo, no en ese momento. Todo el amor, la confianza, los planes, cada pieza de la vida que construimos juntos parecía haberse desmoronado en cuestión de segundos. No se trataba solo de la traición en sí, sino de todo lo que significaba. Durante semanas lo sospeché. Era diferente, más distante, pero al mismo tiempo había algo excesivamente cariñoso y atento en sus gestos. Quería creer que era solo una fase, pero había algo en sus ojos que no coincidía con las palabras que salían de su boca. Las excusas para salir de casa se hicieron más frecuentes y vi su teléfono vibrar constantemente, seguido de un rápido vistazo a la pantalla y una pobre excusa para ir a otra habitación. Las noches que solíamos pasar juntos en paz fueron reemplazadas por interminables reuniones y partidas inesperadas. Sabía que algo andaba mal, pero me obligué a creer que ella nunca podría engañarme así. Hasta esa noche. Llegaba temprano del trabajo, un impulso repentino que no podía explicar, como si algo dentro de mí supiera lo que encontraría. La bodega estaba a unas cuadras de casa y cuando pasé por el frente los vi. Sentadas tan cerca que sus rostros casi se tocaban, las sonrisas en sus rostros eran de complicidad, una especie de intimidad que ella no había compartido conmigo en mucho tiempo. Entré. No lo pensé dos veces. El sonido de la puerta abriéndose cortó el aire y todos los ojos se volvieron hacia mí, incluida la de ella. Su rostro se endureció, pero no había ni una sola expresión de culpa. Era como si estuviera preparado para esto, preparado para la confrontación. Sentí una mezcla de ira y alivio al mismo tiempo, ira por todo lo que habían hecho y alivio porque finalmente la mentira había sido revelada. Y allí estaba ella, luchando por encontrar las palabras adecuadas mientras las lágrimas empezaban a fluir. Perdóname, no quería que te enteraras así. Pero ya había tomado una decisión. No había vuelta atrás. Sabía que esta traición no era solo un desliz, un error impulsivo. Era algo planeado, y el hecho de que estuvieran allí, juntos, sin temor a ser descubiertos, lo demostraba. Habían subestimado mi inteligencia, pensando que nunca me enteraría, que aceptaría sus disculpas y todo seguiría como antes. Pero se equivocaron. Ya no era ese hombre dispuesto a ignorar las señales, a dejarlas pasar, a fingir que todo estaba bien. Me di vuelta y me fui, el sonido de sus súplicas resonaba detrás de mí, pero no me detuve. Sabía que ella me seguiría, sabía que habría más intentos de explicar lo inexplicable, pero también sabía que, después de esa noche, nada sería igual. De camino a casa, el peso de la decisión me pareció más ligero de lo que esperaba. No me arrepentí de mi elección. Lo que había era frialdad, una certeza de que tenía que terminar. Planearon todo. Eso es lo que ella intentaba desesperadamente explicarme en la sala de estar, como si cada palabra pudiera borrar la imagen de ellos juntos. Fue un error, solo una vez, lo juro. No tiene por qué terminar así. Pero estaba claro que había más. Esa noche, me quedé despierto durante horas, repasando en mi mente cada detalle de los últimos meses, cada pieza de evidencia que había ignorado. Y, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. No fue solo una traición, fue un plan. Ella y él querían vender una propiedad, uno de nuestros activos, que yo había comprado y puesto a su nombre a título de fideicomiso, y ahora iban a usar el dinero para empezar de nuevo sus vidas juntos. Lo que no sabían era que yo ya había actuado.
sabía de sus intenciones desde hacía algún tiempo, pero quería ver hasta dónde llegarían. Entonces, en secreto, transferí la propiedad a mi nombre, hice la venta antes que ellos y bloqueé cualquier posibilidad de que pusieran sus manos en ese dinero. Mientras ella intentaba convencerme de que todo había sido un error tonto, yo tuve la confirmación de que la traición era mucho más profunda de lo que parecía. Ella no solo quería engañar a mi corazón, quería dejarme sin nada, y yo no iba a permitir eso. A la mañana siguiente, mientras ella dormía en la habitación de invitados, un patético intento de permanecer cerca, como si eso fuera a arreglar lo que estaba roto, recibí la confirmación de la venta. El mensaje en mi celular decía todo lo que necesitaba saber. La propiedad ya no era nuestra. Era mío. Y ahora ya nada la unía a mí, nada más que el divorcio que tanto temía. Cuando despertara, no habría más promesas ni mentiras a las que aferrarse. Solo la cruda realidad de que todo lo que había planeado había fracasado. Pero la verdadera pregunta es, ¿sabe lo que viene? ¿Pensaron que podrían salirse con la suya? Si realmente pensaba que pedir perdón era suficiente, todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una poderosa verdad: la traición destruye vidas, erosiona la confianza y deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras, para que cada uno de nosotros reflexione sobre el valor del respeto y la lealtad. Ahora prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, llena de giros y emociones crudas. Buena historia. Miguel siempre tenía una mirada tranquila, ese tipo de expresión que transmitía calma y confianza a quien estaba cerca. Era un hombre meticuloso, organizado y, sobre todo, dedicado. A sus 38 años, había construido una sólida carrera como ingeniero de caminos en Madrid, trabajando para una gran empresa que desarrollaba proyectos de urbanización. Era alguien que valoraba el orden, la planificación, y quizás esa fuera la razón por la que su vida siempre pareció tan estable y predecible. Casado con Clara desde hacía casi 10 años, creía haber encontrado a la persona adecuada para compartir sus victorias y construir un futuro. Con ella había experimentado la tranquilidad de un hogar donde todo parecía encajar. Clara, por otro lado, era la encarnación del carisma y la energía. Trabajando como fotógrafa freelance, tenía un espíritu libre que contrastaba con la disciplina de Miguel. Su vida estuvo compuesta de momentos, grabaciones espontáneas y emociones captadas detrás del objetivo de su cámara. Era una mujer de 35 años, de delicada belleza, sonrisa fácil y ojo atento a los detalles que muchas veces pasaban desapercibidos para los demás. Clara parecía flotar por la vida con una ligereza que cautivaba a todos, especialmente a Miguel, quien siempre admiró cómo podía ver la belleza en las cosas más simples. Para él, Clara era como un rayo de sol que calentaba los días más monótonos. Su relación comenzó intensamente. Miguel rápidamente se enamoró de la espontaneidad de Clara, de su forma de transformar cualquier momento trivial en algo memorable. Ella, a su vez, encontró en él un ancla, alguien que la hacía sentir segura, capaz de soñar y explorar sus proyectos sin miedo. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por viajes, risas y complicidad silenciosa, donde no siempre fueron necesarias las palabras. Parecían entenderse con solo mirarse, y eso les hizo creer que habían encontrado a la pareja perfecta. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. La rutina, siempre furtiva, empezó a infiltrarse en la relación. Miguel se dedicó cada vez más a su trabajo, inmerso en proyectos que requerían viajes frecuentes y trasnoches en la oficina. Justificó su ausencia diciéndose que estaba haciendo todo lo posible por su futuro, para garantizarles estabilidad y comodidad. Pero Clara, que al principio la comprendió y la apoyó, empezó a sentir el peso de la soledad. Las noches en las que Miguel se marchaba antes del amanecer y regresaba ya entrada la noche dejaban un vacío difícil de llenar. Para una mujer que vivía capturando emociones, la ausencia de gestos y momentos compartidos parecía erosionar lentamente la esencia de lo que habían construido. Aún así, Clara intentó mantener una actitud positiva. Se involucró más en su trabajo, asumiendo proyectos que la sacaban de la ciudad, explorando nuevos paisajes y personas a través de su lente. Siempre que era posible, compartía las fotos que tomaba con Miguel,
tratando de mantener viva la conexión que parecía desvanecerse con el tiempo. «Mira esa luz. Parece magia, ¿no?», dijo, mostrando una imagen de un vibrante atardecer. Y sonrió, pero su sonrisa fue breve, perdido en pensamientos sobre los informes que necesitaba revisar o las reuniones que tenía al día siguiente. Poco a poco, estos pequeños gestos fueron perdiendo su impacto y la frustración de Clara creció silenciosamente, escondida detrás de sonrisas y rápidos abrazos. El apartamento en el que vivían era una síntesis de sus personalidades. La oficina de Miguel estaba impecable, con estanterías llenas de libros técnicos y carpetas organizadas. Clara tenía su propio espacio creativo, un pequeño estudio donde extendía fotografías y objetos que coleccionaba en sus viajes, creando una especie de caos artístico que Miguel nunca pudo comprender del todo. Para él, ese espacio era un reflejo del espíritu libre e indomable que tanto amaba en ella, pero que, al mismo tiempo, empezaba a parecer más una barrera entre ambos que un vínculo. Sabía que Clara era diferente, y eso era precisamente lo que le había atraído, pero a veces se preguntaba si la diferencia que los unía al principio ahora los separaba. A pesar de las dificultades, todavía había amor. Y este amor se manifestaba de manera tímida, en pequeños pero significativos gestos. Miguel siempre le llevaba el desayuno a Clara cuando sabía que ella se quedaba despierta hasta tarde editando fotos, y ella le dejaba notas breves en su maleta antes de que él se fuera a un viaje de trabajo. «Vuelve pronto», era lo que solía escribir, seguido de un pequeño dibujo de un corazón. Pero incluso estos gestos comenzaron a volverse raros a medida que crecía la distancia emocional entre ellos. Era como si estuvieran atrapados en sus propias rutinas, incapaces de encontrar una salida. Clara extrañaba la aventura, la espontaneidad que siempre había definido su vida. Comenzó a pasar más tiempo al aire libre, aceptando invitaciones a eventos y exposiciones, donde podía perderse en conversaciones sobre arte y vida con personas que compartían sus intereses. No es que no quisiera la presencia de Miguel en esos momentos, pero dejó de esperar. Al fin y al cabo, siempre tenía una excusa. «Mañana tengo una presentación importante», o «hoy es imposible, tengo una llamada con clientes de Asia». Su voz siempre fue cortés, pero había una creciente frialdad, un desapego que parecía imposible de ignorar. En uno de estos eventos, Clara conoció gente nueva, artistas y otros fotógrafos que compartían su pasión. Se sentía viva en esos encuentros, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había estado dormida durante años. No se trataba solo de las conversaciones, sino de la sensación de ser vista, de ser escuchada de una manera que ella sentía que Miguel ya no podía hacer. A veces miraba fotos antiguas de ellos dos y se preguntaba dónde se había perdido esa felicidad, pero pronto apartaba ese pensamiento, negándose a aceptar que algo tan hermoso pudiera terminar tan silenciosamente. Por otro lado, Miguel permaneció ajeno a todo esto. No se dio cuenta de lo distante que se había vuelto Clara, demasiado absorta en sus deberes para notar los sutiles cambios en su comportamiento. Se enorgullecía de ser un buen marido, de mantener la casa y de asegurarse de que no faltara nada. Para él, esta era su manera de amar, de demostrar cariño. Pero en el fondo empezaba a sentir un malestar, una especie de aviso silencioso que aún no lograba identificar. Como si algo estuviera cambiando, escapándose entre sus dedos, pero no supiera qué hacer para aguantar. Así, día tras día, se fueron acostumbrando a esta nueva rutina. Miguel inmerso en sus proyectos y Clara buscando la manera de sentirse vivo, de conectar con algo que era más fuerte que la monotonía que parecía apoderarse de sus vidas. Pero había una tensión creciente en el aire, algo que ninguno de los dos quería admitir, pero estaba ahí, flotando entre ellos, esperando el momento adecuado para explotar. Y, sin que se dieran cuenta, esta tensión no hacía más que aumentar, como si se tratara de una cuerda que se estiraba cada vez más, lista para romperse en cualquier momento. El sonido de los pasos de Miguel resonó en el silencioso pasillo mientras se dirigía al ascensor del edificio. Otra noche en la que salí tarde del trabajo, pero esta vez algo fue diferente. Había una inquietud dentro de él que no podía explicar, un sentimiento de inquietud que parecía empeorar con el paso de las horas. Había notado los cambios en el comportamiento de Clara y, aunque se esforzó por ignorarlos, los pensamientos no lo dejaban en paz. Durante el día revisó su celular varias veces, esperando algún mensaje suyo, una foto, cualquier cosa que demostrara que ella todavía pensaba en él como antes. Pero no hubo nada. Esa noche Miguel no fue directo a casa.
Decidió detenerse en un café cercano, sentarse y reflexionar un poco. Cogió su celular y, casi sin darse cuenta, comenzó a revisar los viejos mensajes entre él y Clara, los intercambios de palabras cariñosas, las promesas hechas en viajes y noches tranquilas. De repente, una notificación por correo electrónico interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje del agente inmobiliario con quien había estado hablando sobre un posible nuevo proyecto, mencionando que habían encontrado documentos recientes de una propiedad que él no había autorizado. Intrigado, decidió investigar y terminó descubriendo algo que lo incomodó aún más. Clara había solicitado información sobre la venta de una propiedad. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué haría esto sin hablar con él? La propiedad en cuestión era una pequeña casa que habían comprado hace años como inversión. Tenía valor sentimental, ya que era el primer artículo que compraron juntos, y no podía entender por qué Clara se movía así, especialmente sin su autorización. La sorpresa se convirtió en una especie de urgencia y, sin pensarlo mucho, salió del café y se dirigió directamente a su casa. Cuando llegó, Clara no estaba. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que resulta incómodo y hace que el tiempo parezca pasar lentamente. Se preguntó dónde podría estar, ya que no mencionó ningún compromiso esa noche. Intentó llamarla al móvil, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Miguel permaneció quieto unos minutos en la habitación, intentando calmar el sentimiento de ansiedad que parecía querer dominar. Al día siguiente decidió tomarse la tarde libre en el trabajo. Necesitaba aclarar las cosas y Clara ya no podía escapar de las preguntas que tenía. Al regresar temprano a casa, notó la ausencia de su auto en el garaje y algo dentro de él hizo clic. Por primera vez pensó en seguirla. No quería, pero lo necesitaba. Subió al apartamento, cogió las llaves de repuesto y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde Clara solía celebrar reuniones y encontrarse con amigos. Las concurridas calles y los escaparates iluminados pasaron desapercibidos para Miguel mientras conducía. Su mente estaba fijada en la idea de que algo andaba mal, algo que no quería admitir pero sentía crecer dentro de él. Cuando por fin vio el coche de Clara aparcado en una calle más discreta, se detuvo un poco más lejos, observando desde lejos. Pasaron unos minutos antes de que la viera salir de un edificio, con pasos apresurados y una discreta sonrisa en los labios. Ella no estaba sola. A su lado, un hombre que nunca había visto antes, pero que parecía demasiado cómodo en su compañía, hasta el punto de estrechar la mano de Clara entre la suya mientras caminaban juntos por la acera. Miguel sintió que se le helaba la sangre en las venas. No quería creerlo, quería que fuera solo un error. Pero a medida que los dos se alejaban, uno al lado del otro, cada detalle se volvió imposible de ignorar. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido, y lo único que existía era la escena de ellos dos juntos, tan íntimo, tan cercano. Aún trataba de racionalizar la situación, tal vez era solo un conocido, alguien que Clara había conocido por casualidad. Pero entonces la vio inclinándose, sus labios se encontraron brevemente, y eso fue suficiente para romper cualquier barrera de negación que había tenido. Todavía quedaba. Miguel se quedó allí, paralizado, sin poder decidir qué hacer. Una mezcla de ira, tristeza y un sentimiento de traición tan profundo que apenas podía respirar. Sus pensamientos corrían en desorden y los recuerdos de los momentos felices que compartió con Clara salieron a la superficie como una tortura. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto ser capaz de hacer esto? Más importante aún, ¿cómo había estado tan ciego como para no ver lo que estaba pasando? Él no la confrontó en ese momento. En lugar de eso, volvió a su auto y condujo sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Su mente estaba sumida en el caos y las imágenes de Clara y el extraño juntos lo atormentaban como una pesadilla interminable. Era como si toda la vida que había construido se estuviera desmoronando y él fuera incapaz de detenerla. Esa noche, Clara llegó tarde a casa. Miguel estaba en la sala, sentado en la oscuridad, esperándola. Oyó el clic de la llave en la puerta y sintió que su corazón se aceleraba. Clara entró, aparentemente despreocupada, hasta que sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y notó a Miguel allí, mirándola. Por un momento, hubo silencio. Un silencio que pareció prolongarse para siempre. «Hoy llegas temprano», comentó, tratando de sonar casual, pero había una vacilación en su voz, una ligera tensión que no pasó desapercibida.
Miguel no respondió de inmediato. Él simplemente la miró, como si intentara descifrar cada expresión de su rostro, cada gesto. Entonces, finalmente, habló, y sus palabras fueron duras, llenas de una frialdad que nunca antes había usado. ¿Dónde estabas? Clara vaciló. Había algo en los ojos de Miguel que la incomodaba, como si él ya supiera la respuesta y solo estuviera esperando que ella lo admitiera. Yo tuve una reunión, luego fui a encontrarme con un amigo para tomar un café. ¿Por qué? Un amigo, repitió, sin ocultar su tono de incredulidad. ¿Es eso realmente lo que vas a decir? ¿Que estaba con un amigo? Clara tragó saliva y se dio cuenta de que tal vez no podría salirse con la suya con una simple excusa. El aire en la habitación pareció volverse más pesado y ella sintió que las palabras se le atragantaban en la garganta. Miguel continuó, su voz ahora más firme. Te vi hoy. Te vi con él. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Clara abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada, no sabía cómo arreglar lo que estaba a punto de romperse. El silencio que siguió fue penetrante y finalmente se dio cuenta de que ya no había forma de evitarlo. Miguel se levantó, caminó lentamente hacia ella y se detuvo a unos pasos de distancia. Lo vi, Clara, repitió en voz baja pero firme. Y ahora quiero saber la verdad. Todo. Miguel no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció allí, quieto, esperando una respuesta que parecía no llegar nunca. Miró a Clara con una mezcla de incredulidad y dolor, como si el simple hecho de verla allí fuera una afrenta a la lógica misma. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se decía, hasta que, finalmente, Clara decidió romperlo. Yo puedo explicarlo, Miguel, dijo en voz baja, casi suplicante. Había un temblor en sus palabras, una vacilación que nunca antes había visto en ella. Pero no quería escuchar más excusas ni intentos de ocultar la verdad. Quería la realidad, desnuda y cruda, por dolorosa que fuera. ¿Explicar qué, Clara? Miguel respondió bruscamente. ¿Crees que no sé lo que está pasando? ¿Crees que puedes simplemente engañarme con alguna historia? Dio un paso adelante, más cerca de ella, y pudo ver la expresión de miedo e incertidumbre en su rostro. Te vi con él. Vi todo. Clara se mordió el labio, luchando por contener las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Por favor, déjame explicarte. Fue un error, solo un momento de debilidad. No quería que fuera así. Intentó acercarse, extender la mano para tocarlo, pero Miguel retrocedió evitando el contacto. El simple gesto de alejarse de ella fue como un golpe, y se dio cuenta de que él ya no estaba dispuesto a escucharla de la misma manera que antes. ¿Debilidad?, repitió Miguel, con una risa amarga. ¿Así es como lo llamas? ¿Conoces a otro hombre, me mientes y lo llamas debilidad? Sacudió la cabeza, todavía incrédulo. No lo entiendes, Clara. No se trata solo de traición. Se trata de todas las mentiras, todas las malas excusas que me diste. Todo el esfuerzo que puse para salvar este matrimonio, mientras tú. Hizo una pausa por un momento, como si las palabras se le hubieran atragantado en la garganta, y luego continuó, mientras planeabas todo a mis espaldas. Clara pareció congelarse. Sabía que Miguel había visto algo más que un encuentro casual. Había visto la verdad que ella no quería que se revelara. Y ahora ella estaba allí, desnuda, lista para ser expuesta. Conozco la propiedad, Clara, dijo, más tranquilo, pero con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Sé que estabas tratando de venderlo. Simplemente no entiendo, ¿por qué? Ella guardó silencio, con los ojos muy abiertos. Ya no había forma de ocultarlo. Las palabras tenían que salir, incluso si iban a destruirlo todo. Miguel, yo no quería que fuera así, comenzó con la voz temblorosa. Quería decírtelo, pero tenía miedo de tu reacción. Pensé, que si tuviera el dinero, ambos podríamos seguir adelante y tú no tendrías que lidiar con lo que hice. ¿Qué hiciste con? Miguel se acercó de nuevo, con los ojos fijos en los de ella. ¿Qué hiciste, Clara? Porque a mí me parece como si simplemente estuvieras tratando de encontrar una manera de deshacerte de mí y seguir con tu vida. Clara respiró hondo,
intentando encontrar fuerzas para decir lo que necesitaba. No fue solo eso, Miguel, dijo finalmente. No se trataba solo de dinero o de huir con él. Pensé, si conseguía el dinero de la venta, podría dejar todo esto atrás. Podríamos conseguir un divorcio pacífico y no tendría que hacerte más daño del que ya te he hecho. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada una de sus palabras parecía empujarlo más hacia el abismo, y no podía entender cómo podía ser tan calculadora. Querías vender nuestra casa, Clara. Nuestra primera casa juntos, y querías hacer esto sin siquiera decírmelo, poder vivir una mentira junto a este hombre. Clara negó con la cabeza, las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. No, no es así. No lo entiendes. No quería que fuera así. Sabía que estaba mal, ¿pero qué? Cuéntame, Clara, ¿cuál es la verdad que tienes tanto miedo de decir? Miguel estaba cansado de las verdades a medias, de las excusas. Necesitaba escuchar la verdad, incluso si eso destruyera todo lo que le quedaba. Y entonces, Clara respiró hondo y dejó salir el secreto que había estado guardando durante tanto tiempo. Él y yo, estábamos planeando huir. Íbamos a utilizar el dinero de la venta para empezar una nueva vida, lejos de aquí. Cerró los ojos por un momento, como si se preparara para ser golpeada por el dolor que vendría después. Pero no fue solo eso, Miguel. Me convenció de que estaba bien. Dijo que nunca lo sabrías, que podríamos deshacernos de todo sin causar un escándalo. Miguel parpadeó, confundido. Él no esperaba eso. No esperaba que el plan de Clara fuera tan profundo. ¿Y aceptaste esto? ¿De verdad pensaste que nunca lo descubriría? ¿Que me sentaría aquí, esperando a que tú y él desaparecieran sin dejar rastro? Estaba desesperado. Gritó Clara, elevando el tono de su voz. No sabía qué más hacer. Estábamos tan separados, Miguel. Y no sabía cómo volver contigo. Ella sollozó, el dolor era evidente en cada palabra. Pensé que si podía escapar de todo esto, podría tener la oportunidad de empezar de nuevo. Él la miró sin saber qué sentir. Una parte de él quería gritar, decirle que todo aquello era inaceptable. Pero había otra parte, una parte más profunda, que solo quería entender. Comprender cómo alguien a quien amaba tanto pudo haberse perdido por completo. Entonces, ¿qué pasó, Clara? ¿Qué salió mal con tu plan perfecto? Clara se secó las lágrimas, intentando recuperar la compostura. Yo no sabía que habías transferido la propiedad a tu nombre. Pensé que todavía estaba en el mío y que podía venderlo sin que te dieras cuenta. Ella se rió, pero era una risa amarga, llena de desesperación. Pensé que todo estaba resuelto, que era solo cuestión de tiempo. Pero yo lo vendí primero, añadió Miguel con voz fría. Sabía que algo andaba mal, Clara. Sentí que me estabas ocultando algo y decidí tomar una medida de precaución. Y ahora entiendo por qué. Clara guardó silencio. Todo lo que había planeado, todo el esfuerzo por escapar de una situación que parecía insoportable, había sido en vano. No tenía forma de escapar de la verdad que ahora estaba expuesta y no había ningún lugar donde esconderse. Miguel suspiró, sintiendo el peso de la revelación caer sobre sus hombros. No entiendo, Clara, dijo con la voz quebrada. No entiendo cómo lograste hacer eso. Teníamos una vida juntos y lo desperdiciaste todo por una promesa vacía de un hombre que ni siquiera se molestó en ocultar lo que estabas haciendo. Hizo una pausa, como si necesitara tiempo para procesarlo todo. Ojalá me lo hubieras dicho. Que habías sido honesto conmigo. Clara intentó responder, pero las palabras no le salían. Sabía que no había nada más que decir, nada que pudiera borrar lo que se había hecho. Y mientras Miguel la miraba, supo que, por más dolorosa que fuera la verdad, necesitaba liberarse de esa mentira. Necesitaba alejarse de alguien que no sabía valorar la vida que habían construido juntos. Y fue con esta certeza que se dio la vuelta, dejando a Clara sola, perdida en sus propios errores, mientras su futuro se desmoronaba. Miguel salió de casa esa noche sin mirar atrás, sin decir una palabra más. Caminó por las calles vacías, sintiendo el aire frío golpear su rostro, como si necesitara algo físico que lo despertara de esta pesadilla.
Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos mezclados con la dura realidad que acababa de enfrentar. No sabía a dónde iba, solo quería escapar, encontrar un lugar donde pudiera pensar con claridad. Los pasos resonaron en el asfalto mojado y se encontró contemplando el brillo de las luces reflejándose en el suelo, una metáfora del estado de su vida en ese momento, fragmentos distorsionados, pedazos dispersos de algo que alguna vez había sido completo y claro. Había un dilema ardiendo en su interior, algo que iba más allá del dolor de la traición. Se preguntó si, en algún momento, él había contribuido a todo esto. ¿Será que en su incesante búsqueda de estabilidad y seguridad había dejado que Clara se sintiera atrapada, asfixiada? ¿Será que su deseo de brindarles lo mejor a ambos la alejó, llevándola a los brazos de otro hombre? Estas preguntas lo consumían y no sabía si quería encontrar las respuestas. Mientras tanto, Clara estaba sola en casa, congelada en medio de la sala, exactamente donde Miguel la había dejado. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su mente por un rato, hasta que finalmente el silencio se apoderó de todo. Sintió un nudo en la garganta, la sensación asfixiante de que le estaban arrancando algo vital. Se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas y sintiendo el vacío a su alrededor. Las lágrimas corrían por su rostro y apenas tenía fuerzas para enjugarlas. Clara sabía que había cometido un error, pero no podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, hubiera un camino de regreso. Sin embargo, cuanto más pensaba en todo lo que se había dicho, más se daba cuenta de que no era solo la traición física lo que había destruido el matrimonio. Fue la traición emocional, la mentira constante, el plan de tomar algo que era precioso para ambos y convertirlo en un escape egoísta. Por un momento, se odió a sí misma. Se sentía avergonzado por no haber podido afrontar sus problemas de frente, buscar una solución sin tener que destruir lo que tenía con Miguel. Sin embargo, había una parte de ella que todavía se aferraba a la esperanza, una voz que susurraba que tal vez todo pudiera remediarse. Imaginó lo que haría si Miguel regresara, si estuviera dispuesto a escucharla una vez más, a tratar de comprender sus motivaciones. Pero sabía que esto era una fantasía, un deseo desesperado de escapar de las consecuencias. Miguel había sido claro, la expresión de su rostro no dejaba lugar a dudas. Estaba cansado, demasiado herido para aceptar más mentiras. Mientras deambulaba por las calles, Miguel llegó a un pequeño parque, lugar que él y Clara solían visitar en los primeros años de su matrimonio. Se sentó en uno de los bancos, mirando al vacío, tratando de encontrar algún tipo de lógica en todo esto. Tenía miedo de admitirlo, pero una parte de él todavía quería encontrar una manera de perdonarla. No porque pensara que ella lo merecía, sino porque el amor que sentía por ella no había desaparecido del todo, y eso lo torturaba. Pero en el fondo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. No podía fingir que Clara no había planeado toda esa traición deliberadamente. Había algo cruel en la forma en que todo se había desarrollado, en cómo ella lo había manipulado, y él no podía dejarlo pasar. Perdonarla significaría aceptar que todo el esfuerzo que hizo para construir esa vida juntos había sido en vano, que sus sentimientos y sacrificios eran desechables. Y él no podía permitir eso. De repente, el celular de Miguel vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Clara. Dudó antes de leerlo, imaginando ya que serían más excusas, más promesas vacías. Pero cuando abrió el mensaje, encontró algo que lo intrigó: necesitamos hablar. Hay algo que aún no sabes. Eso le hizo detenerse. ¿Qué más podría haber por saber? Ya había visto todo lo necesario para decidir que no había vuelta atrás. Y, sin embargo, sus palabras sugerían algo más, algo que él no estaba preparado para afrontar. La verdad es que, por mucho que Miguel quisiera seguir adelante y olvidarlo todo, todavía sentía que le faltaba una pieza del rompecabezas. Tal vez fue la necesidad de comprender completamente lo que había sucedido, o tal vez fue simplemente el deseo de resumirlo todo de una vez, sin dejar lugar a dudas. Sea como fuere, decidió regresar a casa. Al entrar encontró a Clara sentada en el mismo lugar donde la había dejado. Ella lo miró y, por un momento, los dos se quedaron mirándose fijamente, sin decir una palabra. Había una tensión palpable en el aire, algo que parecía a punto de explotar en cualquier momento. Miguel respiró hondo, tratando de controlar la ira y el resentimiento que aún sentía. ¿Qué quieres decir con algo que no sé?, preguntó,
su voz baja pero llena de una frialdad que nunca antes había usado. Clara vaciló, como si intentara encontrar la mejor manera de empezar. Sé que no merezco que me escuches, dijo finalmente, las palabras salieron lentamente, casi con cuidado. Pero necesito contarles lo que realmente pasó. Mentí en muchas cosas, pero no en todas. Lo que viste, lo que descubriste, esto fue parte de un plan que no creé solo. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? No quería dejarse llevar por más juegos, más subterfugios. Pero la forma en que Clara hablaba, la seriedad de su tono, le hicieron detenerse y escuchar. Respiró hondo antes de continuar. El hombre con el que me viste, no era solo un amante. Fue alguien que prometió ayudarme a salir de una situación que no sabía cómo resolver. Y parte de eso fue manipularte para que todo pareciera mi culpa, para que yo estuviera atrapada con él, dependiendo de él. Hizo una pausa, tratando de contener las lágrimas. Sé que suena como una excusa, pero es la verdad. Estaba desesperada y él me hizo creer que esa era la única salida. Miguel sintió que se le encogía el corazón. No quería sentir empatía, no quería sentir pena. Pero había algo en las palabras de Clara, algo que parecía revelar una capa más profunda de la situación. Y de repente se dio cuenta de que tal vez aún quedaban secretos por revelar, verdades que no estaba preparado para escuchar, pero que necesitaban ser contadas. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, la historia entre ellos aún no había terminado. Había más detrás de ese plan, más de lo que Clara había admitido hasta ahora. Y necesitaba descubrir, por última vez, toda la verdad. Miguel se quedó allí, en silencio, escuchando cada palabra que salía de la boca de Clara. Quería entender, quería que cada pieza encajara, incluso si el resultado fuera algo terrible de ver. Clara estaba sentada frente a él, con los ojos fijos en el suelo, y Miguel supo que la siguiente revelación no sería fácil. Su respiración era temblorosa, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que había estado cargando durante mucho tiempo. Lo que necesitas saber, Miguel, es que no fui completamente honesta acerca de mis razones para vender la propiedad, comenzó en voz baja. Nunca quise hacerte daño. Pero él, el hombre que viste, no estaba conmigo solo por amor o algún tipo de aventura romántica. Me estaba manipulando. Me convenció de que esta era nuestra única oportunidad de liberarnos de los problemas económicos, de una deuda que te escondí por miedo a lo que dirías. Sabía exactamente cómo presionarme. Miguel permaneció en silencio, procesando lo que ella decía. Clara continuó, tratando de mantener la voz firme. Me involucré con él de una manera que nunca debía haberlo hecho. Pero la peor parte no fue la traición. Fue el hecho de que me convenció de usar la propiedad para recaudar dinero. Quería que vendiera la propiedad y se asegurara de que usted nunca se enterara. Planeaba tomar el dinero y desaparecer, dejándome a mí a cargo de las consecuencias. Por un momento todo quedó claro para Miguel. Se dio cuenta de que la traición de Clara no era solo una cuestión de infidelidad, sino de un plan mucho más profundo y oscuro. Ese hombre había utilizado las debilidades de Clara en su contra, convirtiendo lo que parecía una simple traición en una red de manipulaciones y promesas incumplidas. Dejaste que te engañara, dijo Miguel, finalmente rompiendo el silencio, con la voz llena de dolor. Pero también dejé que todo esto sucediera porque no estaba allí para ver que estaba mal. Se puso de pie, sintiendo el peso de todo lo sucedido. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? Clara miró hacia arriba, desesperada. Solo quiero que entiendas, que nunca quise perderte. Me metí en una situación de la que no sabía cómo salir. Y me arrepiento de cada decisión equivocada que tomé. Dio un paso adelante, intentando acercarse a Miguel, pero él dio un paso atrás, creando una distancia insalvable entre ellos. No es tan simple, dijo con voz fría y calculada. Fuiste manipulado, pero también elegiste mentir. Elegiste engañarme. Él la miró y Clara se dio cuenta de que el hombre que conocía había cambiado. Algo dentro de Miguel se había endurecido, una frialdad que nunca antes había mostrado. No puedo perdonar eso. Miguel sabía que Clara había sido manipulada, pero también sabía que ella tenía la opción de decir la verdad. Y optó por ocultarlo todo, pensando que podía solucionarlo todo ella misma o,
peor aún, escapar a una nueva vida sin afrontar las consecuencias. Pero ahora estaba atrapada en el resultado de sus decisiones y no había vuelta atrás. Se acercó, mirando a Clara a los ojos por última vez. Voy a seguir adelante, Clara. Tú elegiste el camino que pensaste que solucionaría todo, y yo elegí proteger lo que era mío. Ahora veo que eso incluye protegerme de ti. Aquellas palabras cayeron sobre Clara como un golpe final. No se podía decir nada más. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero Miguel no se movió, no le ofreció consuelo. Ya no tenía fuerzas para luchar por algo que, a sus ojos, había muerto. Y entonces, Miguel tomó una decisión que lo sorprendería incluso a él mismo. Al día siguiente, reunió todas las pruebas que tenía sobre los intentos de Clara y su amante de vender la propiedad y la entregó a las autoridades, no porque quisiera venganza, sino porque quería justicia. Sabía que Clara estaba en un lugar oscuro, un lugar que ella misma había cavado, y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones para tal vez, algún día, encontrar una manera de resurgir. La investigación que siguió fue rápida. El amante de Clara, que se había aprovechado de sus deudas y desesperación, fue encontrado y procesado por fraude y manipulación. ¿Y Clara? Se encontró en medio de un escándalo que la expuso de maneras que nunca imaginó. Lo que alguna vez fue una traición privada se ha convertido en un desastre público. Tuvo que enfrentarse a su propia imagen, no como la mujer libre y apasionada que imaginaba ser, sino como alguien que se dejó manipular, que traicionó y perdió todo por ello. Miguel siguió adelante, pero no sin dejar profundas cicatrices. Vendió la propiedad que había sido objeto de tantas mentiras y utilizó el dinero para empezar de nuevo su vida en otro lugar. No hubo alegría en su partida, sino una sensación de alivio, de liberarse finalmente de las cadenas que Clara había creado a su alrededor. Sabía que todavía tomaría tiempo sanar las heridas, pero también sabía que ya no necesitaba cargar con el peso de una traición que no merecía. Clara, por su parte, se encontró completamente sola. Sin su amante, sin el matrimonio que creía poder salvar y sin la ilusión de que simplemente podría escapar de sus elecciones. Tuvo que afrontar la dura y cruel realidad de que sus errores le habían costado todo. Y por primera vez se dio cuenta de que el perdón que tanto buscaba no podía venir de Miguel ni de nadie más. Era algo que necesitaría encontrar dentro de sí misma, si eso fuera posible. Al final, cada uno siguió un camino que nunca imaginaron que seguiría. Miguel encontró una nueva perspectiva de la vida, un lugar donde podría recuperar su confianza y, quién sabe, aprender a amar nuevamente. Clara tuvo que enfrentar el juicio, no solo de la sociedad, sino de ella misma, cargando con el peso de sus decisiones equivocadas y las consecuencias que nunca podría borrar. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y cuéntanos tu opinión, tenemos curiosidad por saberlo. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recordando que aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias pretenden mostrar cómo estos actos pueden destruir vidas y traer consecuencias irreparables. Hasta la próxima historia.